¿Tienes permisos de trabajo, permisos de estudio, visas o solicitudes activas en Canadá? El gobierno puede ahora cancelar, suspender o modificar documentos migratorios, y pausar o cancelar el procesamiento de solicitudes para grupos grandes de personas mediante una sola orden. La Ley C-12. La Ley C-12, conocida en inglés como la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inmigración y las Fronteras de Canadá, introdujo 4 grandes cambios al sistema migratorio canadiense. En videos anteriores hablamos de la nueva barrera de 1 año para pedir asilo. Hoy vamos a hablar de otro cambio que afecta a un grupo mucho más amplio de personas. Los nuevos poderes ejecutivos del gobierno sobre documentos migratorios y solicitudes de inmigración. Este tema es particularmente importante para ti, si tienes un permiso de trabajo, un permiso de estudio, una visa de visitante, una visa de residente permanente, o si tienes una solicitud migratoria activa en este momento, porque la nueva ley le da al gobierno canadiense herramientas que antes no tenía para actuar sobre grupos grandes de personas al mismo tiempo, con una sola orden. Sé que esta noticia puede generar miedo e incertidumbre. Es completamente comprensible. Por eso este video existe, para que entiendas exactamente qué dice la ley, qué protecciones existen, qué límites tienen estos poderes, y qué dicen los expertos legales que han analizado esta ley desde diferentes perspectivas. Información correcta es la mejor herramienta que tienes. Comencemos por entender con precisión qué dice la ley. La Ley C-12 establece que cuando sea en el interés público, el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá puede cancelar, suspender o modificar un grupo grande de documentos migratorios, pausar la recepción de solicitudes, o cancelar o suspender el procesamiento de solicitudes. Esto significa que el gobierno ahora tiene la capacidad de actuar sobre miles de documentos migratorios al mismo tiempo. No uno por uno. No caso por caso. Sino mediante una sola orden que puede afectar a todo un grupo de personas simultáneamente. ¿Qué documentos pueden ser afectados? La ley da al gobernador en consejo poderes amplios sobre solicitudes de inmigración, documentos migratorios y residentes temporales, incluyendo la capacidad de cesar la aceptación, suspender o terminar el procesamiento de solicitudes de inmigración, suspender, cancelar o modificar documentos migratorios como permisos de trabajo, permisos de estudio, visas de residentes temporales y visas de residentes permanentes, e imponer o modificar condiciones sobre residentes temporales. Ahora bien, esto nos lleva directamente a la pregunta que más genera ansiedad. ¿Puede el gobierno cancelar mi permiso de trabajo o mi visa de la noche a la mañana sin avisar? La respuesta requiere matices importantes, y vamos a explicarlos con cuidado. El primer punto que debes entender es quién puede tomar esta decisión. La decisión no puede ser tomada por un solo ministro. Cada decisión requiere la aprobación del gobernador en consejo mediante una orden en consejo recomendada por el gabinete completo. Esto significa que no es una decisión unilateral de una sola persona. Requiere que todo el gabinete del gobierno canadiense la apruebe formalmente. El segundo punto es la transparencia del proceso. Los poderes de cancelación de documentos solo pueden ser usados mediante órdenes del gobernador en consejo, las cuales deben pasar por aprobación del gabinete y publicación en la Gaceta de Canadá antes de entrar en vigor. La Gaceta de Canadá es el diario oficial del gobierno, donde se publican todas las leyes, reglamentos y órdenes oficiales. Esto significa que cualquier orden de este tipo sería pública y conocida. No sería algo que ocurra en secreto. El tercer punto es la rendición de cuentas ante el Parlamento. Estas órdenes deben ser aprobadas por el gabinete completo, publicadas en la Gaceta de Canadá, y reportadas al Parlamento. Se requiere una nueva orden cada vez que estos poderes sean utilizados. Esto significa que el gobierno no puede usar este poder de forma indefinida con una sola orden. Cada vez que quiera ejercerlo debe pasar por todo el proceso de nuevo. Ahora bien, ¿en qué situaciones puede el gobierno usar estos poderes? El gobierno indica que estos poderes están pensados para circunstancias excepcionales, fraude a gran escala, errores administrativos, emergencias de salud pública o preocupaciones de seguridad nacional. Pero aquí viene un punto crítico que ha generado mucha discusión entre expertos legales. La Asociación de Abogados de Canadá señaló que el término interés público es vago y no está definido en la legislación misma. Además, no existe un requisito de notificar individualmente a los titulares de documentos cuyos documentos hayan sido cancelados o suspendidos. Esto último es muy importante. Si el gobierno emite una orden que cancela tu permiso de trabajo, no está legalmente obligado a notificarte directamente. La publicación en la Gaceta de Canadá sería el mecanismo de notificación oficial.
Pasemos ahora a entender un límite importante que la ley establece sobre estos poderes. Estas autoridades no afectan las solicitudes de protección de refugiados, y no le dan al gobierno el poder de otorgar, cambiar o revocar el estatus de residente permanente o residente temporal en sí mismo. Los permisos de trabajo, permisos de estudio, visas y autorizaciones electrónicas de viaje son los documentos específicos que pueden verse afectados. Esta distinción es importante. El estatus migratorio en sí, es decir, ser residente permanente o residente temporal, no puede ser revocado mediante estas órdenes. Lo que puede ser afectado son los documentos específicos que permiten ciertas actividades, como trabajar o estudiar. Hay otro elemento de esta ley que muy pocas personas conocen, y que tiene implicaciones importantes para toda la comunidad inmigrante. La nueva ley autoriza al Departamento de Inmigración a compartir información personal de las personas con otras agencias gubernamentales, incluyendo corporaciones de propiedad gubernamental. Con permiso del ministro de Inmigración, estas otras agencias y corporaciones están autorizadas a divulgar esta información personal a entidades extranjeras. La información personal que puede ser compartida incluye información relacionada con la identidad de una persona, su estatus en Canadá, y el contenido o estatus de cualquier documento emitido bajo la autoridad del ministro de Inmigración. Este punto generó una de las mayores controversias durante el proceso legislativo. Un cambio en el estatus divulgado a una agencia provincial podría llevar a la pérdida de beneficios de seguridad social, poniendo a las personas en mayor riesgo de pobreza. Esto significa que si tu estatus migratorio cambia, esa información puede ser compartida con diferentes niveles del gobierno. Y ese intercambio puede tener consecuencias en servicios y beneficios a los que tienes acceso hoy. Finalmente, ¿qué dice la comunidad internacional sobre estos nuevos poderes? El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió que la Ley C-12 puede debilitar la protección de refugiados, señalando que Canadá debe garantizar que todas las personas que buscan protección internacional tengan acceso sin obstáculos al territorio nacional y a procedimientos justos y eficientes, con todas las salvaguardas procesales necesarias.